Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor, la sala es toda suya. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias a CEFOCAP por contar conmigo una vez más a efectos de llevar adelante este taller, eh, donde vamos a tratar el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional y vamos a entrar a la primera parte de la revisión de lo que son las garantías constitucionales, evaluando no a profundidad por la cantidad de horas que solamente tenemos que desarrollar tantos temas, pero sí lo suficientemente vamos a adentrarnos a lo que es el habeas corpus para invitar a todos ustedes a realizar las investigaciones correspondientes por su lado en la práctica jurídica que realicen, en la práctica forense, o si quieren realizar un tema académico, un artículo académico, una investigación, pues adelante. Hay bastante tela que rebanar. Recordemos que el nuevo Código Procesal Constitucional está vigente desde julio del 2021, y hay temas bastante interesantes que se han ido incluyendo y otros que se han ido dejando de lado, y que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema viene desarrollando. Bueno, sobre esos temas vamos a dar ciertas pinceladas, ciertas reflexiones en los siguientes minutos, en las siguientes 2 horas que tenemos hacia adelante. Voy a compartir la pantalla correspondiente, no sin antes avisar de que ya se ha pasado a todos, a la administración de CEFOCAP, las diapositivas que voy a presentar, junto con una serie de materiales que versan exactamente sobre los temas a tratar, es decir, sobre el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, algunas sentencias del Tribunal Constitucional que desarrollan con mayor profundidad los temas que voy a desarrollar de forma más breve o sucinta, a manera de resumen, y algún informe de defensoría y algunos artículos académicos que van a ser de su interés para complementar lo que es la tarea de la exposición del día de hoy. Permítanme un minuto para compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Ok. De acuerdo, creo que la pueden visualizar sin problema alguno. Un segundo, por favor. Pues bien, como les decía, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es netamente el título preliminar del nuevo Código Procesal Civil. Vaya que rimbombante el nombre, nuevo código. Por aquí el legislador ha querido realizar alguna diferencia con el Código Procesal, perdón, el Código Procesal Constitucional que se aprobó por allá en el 2004. Recuerdo de que aún era estudiante en la Facultad de Derecho en ese entonces, y se hablaba mucho de las expectativas que generaba ese Código Procesal Constitucional que estuvo vigente hasta el 2021. Recordemos de que ese Código Procesal Constitucional fue el primero que se aprobó en toda Latinoamérica. Y lo que hizo fue amalgamar, recopilar, juntar las leyes dispersas, las cuales regulaban las garantías constitucionales y otros procesos judiciales referidos a que se ventilaban en sede constitucional, a efectos de tener un cuerpo orgánico. Ese código tuvo su momento de vigencia y se ha tratado de remozar a través de este nuevo Código Procesal Constitucional. Pues bien, hablemos entonces sobre el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Vamos a hacerlo esto a manera de exégesis, reflexionando sobre cada una de las partes o del contenido del texto de cada uno de estos artículos, que son 9 los que comprenden el título preliminar de este Código Procesal Constitucional. Dice así: el presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia previstos en los artículos 200 y 202, inciso 3 de la Constitución. En consecuencia, el Código Procesal Constitucional comienza con un conjunto de disposiciones generales, ¿no?, aplicables a todos los procesos regulados
en este cuerpo normativo, que son aquellos que están diseñados por el constituyente. Así, el artículo 1 del título preliminar que tienen a la vista enumera todos los procesos regulados y comienza por los procesos de tutela de derechos, que son el habeas corpus, amparo, habeas data y el proceso de cumplimiento. Recordemos que la materia sobre la que trata cada uno de estos procesos, o el ámbito y el proceso sobre lo que trata cada uno de estos procesos, mejor dicho, el ámbito de cada uno de estos tipos de procesos, tiene un derecho protegido, ¿no? Así, tenemos que para el tipo de proceso de habeas corpus, el derecho protegido vendría a ser la libertad individual y todos aquellos derechos conexos. Para el tipo de proceso de amparo, tenemos que son los derechos no previstos en el habeas corpus, ni tampoco en el habeas data. Para el habeas data, tenemos que el derecho protegido es la tutela de acceder al derecho de acceder a la información o a la autodeterminación informativa. Y para el proceso de cumplimiento, el derecho protegido es la tutela del derecho a la efectividad de las normas legales y de las resoluciones administrativas. Seguidamente, este artículo deja de lado lo que son los procesos de tutela de derechos del habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento, y también suma lo que es el proceso de inconstitucionalidad, que procede respecto de las normas con rango de ley, enumeradas en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución Política, y también nos habla de que comprende a los procesos de acción popular, que al ser un proceso de control normativo, hay que reflexionar que este es el único proceso de control normativo que no llega a conocimiento del Tribunal Constitucional, y procede respecto de reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general. Si recordamos nuestras clases de procesal de la universidad, podemos señalar de que el proceso de acción popular inicia en lo que sería la segunda, en la sala constitucional del Poder Judicial, y termina con el pronunciamiento de segunda instancia de la Corte Suprema, ¿no? De la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. No va al Tribunal Constitucional. Sobre esos temas vamos a entrar más a detalle en los siguientes artículos. Pues bien, entonces, así concluye la enumeración de los procesos diseñados por el Código, con el proceso competencial también, ¿no? Estaba olvidando justamente de que ya habíamos hablado sobre el habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular, y también concluye este artículo cerrando con los procesos competenciales, ¿no? Que procede para la determinación de competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o leyes orgánicas a los diferentes órganos del Estado, ¿no? Cabe señalar que los procesos constitucionales de competencia no se encuentran o no encuentran su sustento en el artículo 200 de la Constitución, sino específicamente en el inciso 3 del artículo 202 de la Carta Magna. Entonces, tenemos por un lado de que prácticamente todos los procesos constitucionales que son desarrollados, obviamente, en el nuevo Código Procesal Constitucional, tienen su amparo en el artículo 200 de la Constitución, con excepción del proceso competencial que nace del artículo 202, inciso 3 del nuevo Código, de la Constitución. Seguimos. Ya hemos hablado de los tipos de procesos que existen, o la aplicabilidad del nuevo Código Procesal Constitucional a los diferentes tipos de procesos constitucionales, pero hablemos ahora sobre los fines de los procesos constitucionales. ¿Qué nos dice este artículo 2 del título preliminar? Nos dice, son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos, así como los principios de supremacía de la Constitución
y fuerza normativa. En consecuencia, surge del artículo 2 del título preliminar que todos los procesos previstos en la Constitución y normados, obviamente, en el Código Procesal Constitucional, persiguen como finalidad la de garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Y sucede que unos se desenvuelven en el ámbito de la efectividad, del respeto de los derechos fundamentales. Estos procesos son el habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Pero otros procesos constitucionales se desenvuelven en el ámbito de la jerarquía normativa, como por ejemplo la acción de inconstitucionalidad y el proceso de cumplimiento. Y por último, tenemos el proceso competencial. Dentro del ámbito de jerarquía normativa están la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Disculpen por el lapsus. Y por último, tenemos también al proceso de cumplimiento, al proceso competencial, que está orientado a garantizar la efectividad de la parte orgánica de la Constitución. Así, nuevamente, se conjuntan la totalidad de procesos y la finalidad de los procesos, que buscan garantizar los derechos fundamentales, que buscan garantizar la jerarquía normativa y la organización de competencias de los poderes del Estado y de los órganos que lo comprenden. Vamos viendo entonces cómo van engranando el artículo 1, donde se desarrollan los tipos de procesos y qué derechos buscan proteger, y los fines de estos procesos constitucionales que en buena cuenta buscan garantizar la supremacía normativa de la Constitución, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pues bien, continuemos entonces. Luego de ya haber delineado lo que son los fines de los procesos constitucionales, el constituyente ha sido bastante exacto o exhaustivo también, porque el artículo 3 entra de lleno a lo que son los principios procesales que van a regir todos los procesos constitucionales regulados en el nuevo Código Procesal Constitucional. Y desarrolla varios subprincipios. Voy a leer una parte y paso a reflexionar sobre algunos extremos de este artículo 3, ¿no? Que regula los principios procesales. Dice: los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de, y ahí desarrolla una serie de principios que vamos a evaluarlos. Estos principios que voy a señalar a continuación son principios procesales aplicables al conjunto de procesos que hemos mencionado, salvo la exclusión que vamos a comentar en un momento. Antiguamente, en el Código Procesal Constitucional derogado, los principios procesales aplicaban a todos los procesos constitucionales indistintamente. Sin embargo, ahora hay que tener un ámbito especial de atención, toda vez de que existe una ligera exclusión. El primer subprincipio o principio procesal que llama la atención de este artículo 3 es el principio de dirección judicial. Dice el artículo 3 que el juez tiene el deber de promover el desenvolvimiento del proceso de conformidad con la finalidad enunciada, obviamente en concordancia con el artículo 2 del título preliminar. Entonces, este desenvolvimiento del proceso tiene que darse de manera eficaz y de manera pronta y de forma pronta. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 del expediente 048-2004 PI/TC, ha sostenido que el principio de dirección judicial del proceso sitúa en la figura del juez constitucional el deber de controlar razonablemente la actividad de las partes, evitando una conducta procesal obstruccionista y promoviendo la constitución de los fines del proceso de manera eficaz y pronta.
Entonces, no se preocupen que esa sentencia y todas las sentencias a las cuales haga mención en las siguientes diapositivas están dentro de los materiales que les he pasado. En tal sentido, corresponde al juez constitucional detectar, desvirtuar aquella conducta procesal que intencionalmente o no pretenda convertir el proceso en un ritualismo sin formas. Lo que se busca es dar un eficiente cauce para la protección de los derechos fundamentales y el respeto de la supremacía normativa de la Constitución. Y esa tarea es, obviamente, del juez constitucional. En consecuencia, a la luz de este principio de dirección judicial, tenemos que concluir definitivamente, inexorablemente, que el juez es un director del proceso orientado a garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Seguimos. ¿Qué otro principio o subprincipio procesal nos trae a colación este artículo 3? Pues el principio de impulso de oficio. Y a diferencia de lo que sucede en los procesos que se desarrollan en el ámbito privado, llámese proceso civil, comercial u otro, la responsabilidad por el impulso de los procesos constitucionales corresponde a los magistrados, a los jueces, y no a las partes. Ojo con eso, es una gran diferencia. El juez o los magistrados del Tribunal Constitucional deben evitar por todos los medios legales a su alcance las demoras que puedan transformar el proceso en un ritual ineficiente y vacío de contenido. Y que no dependa, obviamente, de la actividad procesal de las partes. Las partes cumplen con presentar su contestación, su contestación de demanda, pero el juez tiene que impulsar de oficio el proceso. ¿Y por qué? Porque sencillamente los procesos constitucionales tienen una importancia tal porque se han estructurado para garantizar derechos que una justicia tardía o demoras injustificadas ponen en riesgo el derecho que se está buscando defender. Este principio o subprincipio de impulso de oficio es una consecuencia natural de lo que es el deber de los jueces de dirigir el proceso, ¿no? Que ya fue el primer subprincipio que hablamos hace unos minutos atrás. ¿Qué más tenemos? Otro de los subprincipios que se desarrollan en este artículo 3 es el principio de economía. Los derechos en juego, los derechos fundamentales y los principios de jerarquía de la Constitución y de división de poderes se caracterizan por la necesidad de una atención urgente, como les decía hace un rato. Y en consecuencia debe eliminarse aquellas dilaciones que demoren el trámite de estos procesos o limitarlas al máximo, eliminar o reducir al máximo ese tipo de dilaciones o formalidades que pudieran prolongar indefinida o innecesariamente estos procesos constitucionales. Hay que señalar que cuando el legislador ha pretendido incluir este principio de economía en el nuevo Código Procesal, lo que buscó es ahorrar el tiempo que garantice la eficacia del decisorio, una economía de gasto, impidiendo la excesiva o innecesaria onerosidad o que se produzca indefensión, y también limitar los esfuerzos de aquellos que resulten absolutamente indispensables para el logro de los objetivos del proceso. Resulta conveniente materializar los fines del proceso sin recurrir a actos que aún estando regulados pudieran devenir en innecesarios para alcanzar el objetivo de la tutela de los derechos. En consecuencia, en buena cuenta, este principio versa exclusivamente o se desdobla en tres, por lo que se busca es economía de esfuerzo, economía de tiempo y economía de gasto. ¿Qué otro principio tenemos? Hablamos del principio de inmediación, el cual obviamente persigue que el juez tenga el mayor contacto posible con las partes, con los medios probatorios,
con los documentos, con los lugares o todo aquello a lo que se refiere el proceso. O más exactamente, que configuren el contexto real del conflicto de intereses o incertidumbres subyacentes en el proceso respectivo. Obviamente, un buen juez constitucional tiene que involucrarse de cabeza en el caso y evaluar, ¿no? Eso es un tema sumamente importante. ¿Qué otro principio se habla o se regula en el artículo 3? Pues el principio de socialización, el cual supone el deber del juez de impedir que las desigualdades objetivas entre las partes puedan repercutir negativamente sobre el resultado del proceso. Debe tenerse en cuenta que la calidad y claridad de expresión de los planteos de las partes puede depender del profesional que hayan seleccionado, obviamente, ¿no? O también de los medios probatorios que hayan juntado, la calidad de la información, y esta información puede resultar costosa, onerosa. Estas circunstancias deben ser atendidas por el juez constitucional a la hora de resolver, de merituar los casos. Un juez, como les decía, comprometido con el efectivo respeto de los derechos humanos, debe evitar que las desigualdades materiales impidan la consecución de una decisión judicial justa. En este contexto, la decisión del juez constitucional y de los magistrados del Tribunal Constitucional debe ser el reflejo cabal de la objetividad que el derecho pretende satisfacer. No por el hecho de que un litigante, obviamente, pueda no tener la misma condición económica que su contraparte, eso no indica de que el juez no vaya a evaluar correctamente la pretensión del primer litigante contra el del segundo o viceversa. Seguimos. ¿Qué otro principio se incluye en el artículo 3? Pues el principio de gratuidad. Pero ojo, que aquí el nuevo Código Procesal Constitucional ha incluido un límite a su aplicación. Se mantiene la lógica general de que si lo que está en juego son los derechos fundamentales, resulta especialmente injusto quien se considera perjudicado por acciones u omisiones ajenas no pueda intentar revertir la situación como consecuencia de la falta de recursos económicos, independientemente de que se trate del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Este artículo 3 establece que la gratuidad no aplica al caso de demandas planteadas por personas jurídicas con fines de lucro, pero solamente cuando se cuestionen resoluciones judiciales. Y aquí un paréntesis. Cuando sale publicado en julio del año 2021 este nuevo Código Procesal Constitucional, esta limitante era para todas las personas jurídicas, no solamente para los que tienen fines de lucro, sino para aquellas que también no tenían fines de lucro. En julio sale publicado así. En octubre de ese mismo año se modifica, se incluye esta modificación al Código Procesal Constitucional y dicen, no. Solamente las personas jurídicas con fines de lucro, cuando cuestionan resoluciones judiciales, deberán comprar sus tasas, sus aranceles judiciales y demás. Entonces, a manera de recapitulación, tenemos un conjunto de principios o subprincipios en este artículo 3 que aplican a todos los procesos. Economía, inmediación, socialización, dirección judicial, impulso de oficio. Pero con el principio de gratuidad, este aplica, si bien o tiene una vocación de aplicar a todos los procesos, incluye una restricción impuesta por el legislador que tiene dos aspectos. Primero, demandas planteadas por personas jurídicas con fines de lucro, pero no todas las demandas planteadas por personas jurídicas con fines de lucro se encuentran fuera del ámbito del principio de gratuidad, sino solamente aquellas que se dirigen contra resoluciones judiciales. Entonces, si quedan exceptuadas del principio de gratuidad, entonces, claro, si quedan exceptuadas del principio de gratuidad, como les decía, deberán afrontar
la compra de aranceles judiciales que son los mismos aranceles que se tienen que pagar en el ámbito de los procesos ordinarios, de los procesos civiles, de acuerdo al marco de las escalas establecidas por resolución del Poder Judicial, que normalmente salen cada año. Entonces, ¿qué otro principio tenemos? Aparte de gratuidad. Este artículo 3 incluye el principio de elasticidad. El legislador establece bajo el principio de elasticidad que la forma debe de encontrarse al servicio del fondo y no al revés. En consecuencia, la autoridad jurisdiccional competente puede adaptar las formalidades al logro del objetivo de este tipo de procesos constitucionales, como es garantizar el efectivo respeto de los derechos humanos. Sobre este principio de elasticidad, el fundamento 7 del expediente 266-2002, acción de amparo /TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que esta disposición impone a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional exigir el cumplimiento de las formalidades solo si con ello se logra una mejor protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, si tal exigencia comporta desprotección de los derechos y por ende su vulneración irreparable, entonces las formalidades deben adecuarse o, de ser el caso, prescindirse a fin de que los fines de los procesos constitucionales se realicen debidamente. Bastante interesante este principio de elasticidad. Entonces, el juez, a ser el director del debate, a ser el director del proceso, está en la facultad de tomar una decisión discrecional netamente a efectos de aplicar el principio de elasticidad y prescindir de cuestiones de forma, prevaleciendo el fondo. Entonces, los jueces y los magistrados del Tribunal Constitucional pueden adaptar las formalidades al logro de los fines de los procesos. Ya esto, obviamente, se ha denominado principio de elasticidad, señores. Por último, hay que mencionar que este artículo 3º incluye también el principio pro actione, que en buena cuenta supone que en caso de duda debe preferirse la continuación del proceso. La ley establece que cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declarará su continuación. Por ejemplo, sabemos de que para concluir el proceso con la declaración de improcedencia, recordemos que la declaración de improcedencia no puede declararse in limine como antes lo hacían, se podía hacer en el Código Procesal Constitucional anterior. Podrá esta improcedencia declararse en un momento procesal oportuno, pero no in limine. Pero también puede el juez eventualmente declarar improcedente la demanda, solo que si existe duda sobre la configuración, por ejemplo, de la causal de improcedencia, el juez o el Tribunal Constitucional declarará la continuación del proceso en aplicación de este principio pro actione y lo evaluará cuando evalúe el fondo en un momento determinado. Queda claro que los miembros del TC o los jueces tienen certeza que si los jueces o los miembros del Tribunal Constitucional tienen certeza sobre la improcedencia de la demanda, pueden declararla de esa manera. Ojo, pero está prohibido realizar declaración in limine. Ojo con eso. Pero esto ya no sucederá, obviamente, de forma liminar, como mencionamos, por la prohibición expresa del artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional. Hay que traer a reflexión de que si bien el legislador ha tratado de ser exhaustivo con la inclusión de diferentes principios o subprincipios que rigen los procesos constitucionales, podría decirse que no ha hecho mención del principio iura novit curia. No está incluido expresamente en el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Recordemos que este principio iura novit curia
se relaciona con el deber de los jueces de aplicar el derecho que corresponda al caso, aun cuando no hubiese sido invocado por las partes o hubiese sido invocado erróneamente. Pero debe tenerse en cuenta que si revisamos el artículo 14 de este cuerpo normativo, se establece que los jueces y el Tribunal Constitucional integran las decisiones cuando se haya producido alguna omisión y puede igualmente subsanar la nulidad en que se hubiese incurrido. En buena cuenta, considero de que está implícito el principio iura novit curia en ese artículo 14, porque cuando el código dice que integran las decisiones, o sea, que los jueces o los miembros del Tribunal Constitucional integran decisiones cuando se hubiese producido alguna omisión, estamos entendiendo que esa omisión puede referirse a las normas invocadas y en consecuencia entendemos que puede estar comprendido el principio iura novit curia en esa disposición que autoriza a los jueces o a los miembros del Tribunal Constitucional a integrar las decisiones cuando se haya producido alguna omisión por las partes. Así que consideramos que este principio iura novit curia forma parte de la regulación vigente aplicable a todos los procesos constitucionales. No ha sido desarrollado textualmente en el título preliminar, pero sí está en el artículo 14 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y bueno, ustedes saben de que en el derecho todo es debatible. Por ahí quizás alguno diga, no considero de que el iura novit curia está en el artículo 14. Pues perfecto, en todo caso, si no resulta convincente esta posición que les presento e intento compartir con ustedes, hay que recordar que existen decenas de sentencias del Tribunal Constitucional donde se desarrolla el tema del principio iura novit curia en los procesos constitucionales, y también tenemos la aplicación supletoria de los principios del Código Civil y obviamente del Código Procesal Civil, y en el Código Civil hay un artículo específico donde se desarrolla el principio iura novit curia. Entonces, tenemos tres pilares que pueden sostener la hipótesis de que el principio iura novit curia, más allá de que no esté detallado como un principio procesal en el artículo 3, sí está contenido o es aplicable para todos los procesos constitucionales, ¿no? Entonces, con este tema, pasemos al siguiente artículo del nuevo Código Procesal Constitucional, que es el artículo 4, referido a los órganos competentes. ¿Qué nos dice? Nos dice que los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente Código. Bueno, este artículo 4 obviamente es concordante con el marco competencial establecido en la Constitución, que precisa que los procesos constitucionales son de competencia del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Y claro, no hay más remedio que regularlo de conformidad como está descrito en la Constitución. Si ustedes lo piensan, revisando la vía procesal por donde se desarrollan todos los procesos constitucionales, tenemos al menos dos procesos que son de conocimiento originario y exclusivo del Tribunal Constitucional. Estos son el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. En estos dos procesos, la demanda se presenta originariamente y directamente ante el Tribunal Constitucional. ¿Y quién resuelve? El Tribunal Constitucional. Pero existen otros procesos que son específicamente los procesos de tutela de derechos, los cuales son de conocimiento originario del Poder Judicial. La demanda se presenta ante las instancias judiciales, ya sea jueces especializados como regla o ante salas especializadas
en los casos de amparo contra resoluciones judiciales, pero a final del día se presentan ante el Poder Judicial y además se tramitan en doble instancia. Es decir, si iniciaron ante el juez especializado en lo constitucional, la apelación va a la sala. Y si iniciaron ante la sala constitucional, la apelación ante la sala constitucional se eleva ante la sala constitucional y social de la Corte Suprema. Y si la resolución de segundo grado resulta denegatoria, entonces en ese caso procede el recurso de agravio constitucional. Y el asunto, obviamente, será visto en última instancia por el Tribunal Constitucional, cerrando así el sistema del proceso constitucional. Interesante. Entonces, hasta aquí tenemos procesos que son originarios y exclusivos del Tribunal Constitucional, que son los procesos de inconstitucionalidad y proceso competencial. Pero también tenemos procesos que son originarios del Poder Judicial, pero no exclusivos. ¿Por qué? Porque pueden terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Qué más? A ver. Por último, tenemos el proceso de acción popular, que es de conocimiento originario y exclusivo del Poder Judicial. Este proceso de control normativo de normas con rango infralegal se tramita ante el PJ. Recordemos que inicia ante la Sala de Apelación, ante la Corte Suprema, y termina en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Es decir, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad que se ventila única y exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, el proceso de acción popular se ventila única y exclusivamente en el Poder Judicial. No se tramita en única instancia como es en el Tribunal Constitucional, el proceso de inconstitucionalidad, sino que el proceso de acción popular se tramita en doble instancia y versa obviamente sobre normas infralegales y no de rango legal. La similaridad, la paridad entre el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular es de que ambos buscan la expulsión de la norma que es contraria al ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, hasta aquí ya hemos evaluado 4 artículos del título preliminar. Hemos hablado sobre los procesos constitucionales a los cuales le son aplicables este Código Procesal Constitucional, la finalidad de estos procesos constitucionales, los principios procesales y su alcance particular a la luz del nuevo código y la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de este proceso. Seguimos. Es bastante interesante y los invito a la reflexión de la evaluación y de la introducción que ha realizado el nuevo Código Procesal Constitucional, incluyendo una figura que tiene mucha data, mucha historia, que es el amicus curiae, o también conocida como el amigo de la corte o el asistente oficioso. ¿Qué sucede? El artículo 5º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional introduce la figura del amicus curiae, que es una suerte de perito especializado que pueda aportar su opinión jurídica sobre una materia compleja. Eso dice el legislador en este artículo. Aquí nace la primera pregunta. Si no es materia compleja, ¿cabría utilizar la figura del amicus curiae? ¿No? ¿Podría admitirse en una materia no compleja de que algún interesado o un juez en una materia compleja pueda invitar a alguien a dar una disertación sobre un aspecto? Lo dejo ahí.
En mi posición, considero de que se trata o lo que se busca a través de la amicus curiae es obtener conocimientos especializados. Los jueces, la sala, el Tribunal Constitucional busca conocimientos especializados que brinden aportes técnicos, que echen a la luz, que echen luz sobre determinados incertidumbres o zonas grises del derecho. Entonces, por eso es de que este artículo ha sido específico, que se busca la aplicación de la amicus curiae cuando no existen, digámoslo así, certezas, y por eso se busca esta opinión. A ver, cuando no estaba regulado por el Código Procesal Constitucional, el amicus curiae ya les decía al inicio de que la jurisprudencia constitucional había admitido la viabilidad de recoger opiniones. Y esto lo tenía resuelto tanto el TC como la Corte Suprema de Justicia. En alguna ocasión, la Defensoría del Pueblo y en otros casos distintos, diversas instituciones, universidades, se han presentado como amicus curiae en diferentes procesos, ¿okay? Que han sido ventilados tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Es decir, más allá de que esta figura es nueva dentro del Código Procesal Constitucional, ya se utilizaba desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en un caso reciente del Tribunal Constitucional sobre el tema de la pelea de toros y de gallos de pelea, se utilizó esta figura de amicus curiae, ¿no? Para ambos lados de la pretensión. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con esta figura? El legislador ha señalado que el amicus curiae puede referirse a conocimientos no jurídicos. O sea, pues, si busca una opinión jurídica o conocimientos no jurídicos sobre una materia compleja. Entonces, cuando no hablamos de conocimientos no jurídicos, busca el juez o los miembros del Tribunal Constitucional buscan conseguir una opinión técnica altamente especializada de relevancia necesaria para resolver una causa. Por ejemplo, quizás traigo a la mente casos, por ejemplo, medioambientales, ¿no? O casos de afectaciones al derecho a la salud. En ese sentido, es común que se presente como amicus curiae el Colegio Médico del Perú. O si en un caso medioambiental van a haber personas altamente especializadas en la materia que puedan presentarse como amicus curiae en los procesos donde se ventilen esos temas, ¿no? Normalmente en la práctica se ha dado de que sindicatos o organizaciones profesionales, como le decía el Colegio Médico del Perú y otras más, presentan opiniones de especialistas o incluso las universidades presentan opiniones de profesores, de docentes universitarios para que informen al juzgado, para que informen a la Corte o informen al Tribunal Constitucional sobre un asunto determinadamente especializado para conocimiento e ilustración de los jueces, para un mejor resolver de ellos. Pero hay que reflexionar sobre este artículo un tema, un extremo. La ley dice que si los órganos jurisdiccionales lo consideran conveniente, podrán invitar a los amicus curiae. Ahora, si nos atenemos a la jurisprudencia vigente del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, cabe preguntarse si la presentación espontánea del amicus curiae podría darse.
O sea, porque el artículo 5 es claro y dice a invitación. Entonces, si vamos por un texto puro y duro, netamente aplicamos principio de legalidad, dice que es a invitación. Entonces, si yo soy un técnico especialista en una materia que se está debatiendo ante el Tribunal Constitucional y yo quisiera dar mi opinión como especialista en la materia, tendría que esperar netamente la voluntad, la invitación del Tribunal Constitucional para que yo pueda involucrarme, o espontáneamente yo podría realizar, presentar un documento solicitando a la Corte que me incorpore como amicus curiae al proceso. Bueno, recordemos de que el nuevo Código Procesal Constitucional sale en julio del 2021 y no pasó mucho tiempo hasta que el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente, en el fundamento 3 del auto de fecha 7 de septiembre del 2021, expediente 013-2021 PI/TC. El Tribunal Constitucional señaló en esa ocasión que la potestad de invitar, contenida en el artículo 5, el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, no presupone un impedimento para admitir la intervención de aquellos especialistas que reúnan los requisitos establecidos en la disposición y que soliciten ser incorporados al proceso en tal carácter. Entonces, el Tribunal Constitucional, con ese pronunciamiento, nos quita la duda y también deja en claro de que los amicus curiae pueden presentarse espontáneamente a los procesos. Pero ojo, el Tribunal Constitucional también ha señalado de que más allá de que si alguien, un especialista que pueda cumplir las características y todo que vamos a entrar a detallar ahorita, pide ser incluido en el proceso como amicus curiae, queda a discrecionalidad del tribunal aceptarlo o no, o del juez o de la sala. Bueno, continuamos. Entonces, este artículo 5, en su segundo párrafo, ha desarrollado una serie de requisitos específicos que deben de reunir aquellos que vayan a presentar con carácter de amicus curiae. Estos son, bueno, el primer requisito es bastante evidente, ¿no? Obviamente que el amicus curiae, que es como un perito, no es parte ni tiene interés en el proceso. Porque si fuera parte en el proceso, no intervendría como amicus curiae, sino que intervendría como parte procesal. Si tiene interés en el proceso, no es un especialista objetivo que informa sobre él para ilustrar sobre una materia oscura o compleja, sino que activa su propio derecho por algún tipo de interés, ¿no? Entonces, el amicus curiae no es parte ni tiene interés en el proceso. ¿Qué otro requisito? Debe de tener reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se le consulta. Obviamente, tiene que ser un perito, tiene que ser un especialista en la materia. Entonces, el órgano jurisdiccional que solicite la intervención del amicus curiae o la evaluación de quienes se presenten como tales, tendrá que evaluar la competencia e idoneidad en la materia a la que se refiere la discusión constitucional. ¿Qué otro requisito? La opinión del amicus curiae no es vinculante. La opinión del perito no es vinculante. Es decir, sucede igual que con las pericias de parte que se presentan en los procesos ordinarios. Es un conocimiento técnico especializado que brinda herramientas al juez, pero que naturalmente no condiciona su interpretación o la decisión judicial, tanto más en materia constitucional, debido a que sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales puede existir diferentes interpretaciones. En consecuencia, es probable que los asuntos especialmente controvertidos, altamente complejos, puedan existir opiniones discordantes entre propios especialistas en materia constitucional. Y eso se ha visto, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba o se debatía el tema de diferentes temas constitucionales en el Parlamento, ¿no? Como el tema de bicameralidad, como el tema de cuando se me ha ido el tema de la mente, cuando se estuvo debatiendo con Castillo, con el tema de Castillo, sí,
vacaban o no al presidente, si era posible esta figura, si no era posible la figura. Salían constitucionalistas de un lado, salían constitucionalistas de otro, y cada uno tenía su propia opinión al respecto. Respetable ambas posiciones, porque finalmente en el derecho todo es debatible, y más aún en el derecho constitucional, que es sumamente abstracto. Entonces, tenemos de que el amicus curiae, la opinión no es vinculante, justamente porque obviamente pueden concluir diferentes temas, ¿no? Entonces no es vinculante para el órgano jurisdiccional y la admisión del proceso le corresponde obviamente al órgano jurisdiccional. Por último, algo que es sumamente importante y que ya cierra algo que pasaba en la práctica forense. La parte infine del artículo 5 del título preliminar se precisa textualmente que el amicus curiae carece de competencia para presentar recursos o imponer medios impugnatorios en el proceso. Y esta aclaración, perdón, esta aclaración es sumamente importante, porque han habido casos, como les decía, que los sujetos que han sido amicus curiae admitidos por resolución, ya sea por invitación de corte o porque se presentaron espontáneamente, han interpuesto recursos impugnatorios contra las decisiones del Tribunal Constitucional. Por tanto, cerramos esta idea del amicus curiae señalando que este no es parte y no se encuentra legitimado para presentar recursos o interponer medios impugnatorios. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre algo sumamente importante que ya de cierta manera se recogía en el título preliminar del Código Procesal Constitucional derogado, que es el tema del precedente vinculante. Mal llamado precedente vinculante porque ya de por sí la palabra precedente se entiende que es vinculante, ¿no? El artículo 6º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional regula el precedente constitucional, que es una regla que se deriva del caso, y es la que permite resolverlo precisamente. Si se me permite hacer uso del latín, el precedente vinculante o el precedente debe formar parte de lo que es la ratio decidendi, ¿no? La razón central o principal que conduce a adoptar a una decisión tal como la que ha adoptado el juez, el Tribunal Constitucional, mejor dicho, el Tribunal Constitucional. Es la ratio decidendi la razón por la cual el órgano decide, ¿no? Entonces, el precedente como tal está vinculado en la ratio decidendi. Y recordemos que en una resolución judicial, una resolución administrativa, aquellos que hemos llevado cursos de argumentación jurídica, las resoluciones tienen una parte que se le llama el obiter dicta, la ratio decidendi. La ratio decidendi es la médula de la resolución, lo que nos lleva a resolver el caso como tal. Y eso sirve para crear lo que es el precedente. Cuando hacemos referencia al precedente, no hablamos de precedente vinculante, como les decía, ¿no? Porque bajo el modelo en el cual nosotros nos desarrollamos, el Perú está inscrito, cuando hablamos de precedente, presuponemos que es vinculante, pues, ¿no? Decir que el precedente vinculante, que un precedente es vinculante es redundante, porque necesariamente es vinculante. Entonces, no hace falta añadir el término vinculante al precedente. Si es precedente, es vinculante y, como dice el Tribunal Constitucional, tiene en principios los mismos efectos que la ley. Ahora se preguntarán y me dirán, oye Luis, pero ¿cualquier sentencia del Tribunal Constitucional constituye un precedente? Pues no, no cualquier sentencia del Tribunal Constitucional constituye un precedente y menos cualquier resolución. No puede tratarse de una resolución que declare improcedente la demanda, porque la declaración de improcedencia
es un pronunciamiento netamente procesal, no entra a abordar el fondo del asunto. Entonces, una primera característica que para que exista precedente es de que se tiene que versar sobre el fondo. Y que además esa sentencia constituya cosa juzgada. O sea, debe declarar fundada o infundada la demanda. Ahora bien, este nuevo Código Procesal Constitucional exige 3 requisitos para la emisión del precedente vinculante, o mejor dicho, del precedente constitucional. Primero, el Tribunal Constitucional debe identificar con precisión ese precedente. Es decir, debe indicar con claridad que todo o parte de una sentencia, donde se encuentre la ratio decidendi, constituye un precedente. Segundo, no basta con precisar que es un precedente, sino que requiere precisar el extremo de su efecto normativo, lo cual ya estaba regulado en el Código Procesal Constitucional anterior. Es decir, se debe responder a la pregunta, ¿cómo impacta el precedente en el derecho constitucional? Tercero, y esto es un tema nuevo, recién regulado por este nuevo Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional, además de lo ya señalado, o sea, además de determinar que esto es un precedente expresamente e identificar el extremo de su efecto normativo, señalando cómo impacta el precedente en el ordenamiento, debe formular la regla jurídica en que consiste el precedente. Es decir, ya no bastará, como en algunos casos ha sucedido, que el Tribunal Constitucional ha hecho en que solo precisa que determinados fundamentos de su sentencia tiene carácter de precedente, porque allí no está formulando la regla. El tribunal, para establecer un precedente, debe formular la regla jurídica. En consecuencia, la regla del precedente debe estar redactada como el tribunal ha hecho en otros casos. No han faltado casos en los que el tribunal sí identifica y desarrolla y plantea literalmente cuál es la regla jurídica que constituye el precedente. Bueno, esa buena práctica del tribunal en su momento ha sido conciliada y ha sido expresamente señalada en el último párrafo del artículo 6 del título preliminar. Entonces, resumiendo, sobre el precedente resulta de todas maneras vinculante, no existe apartamiento del precedente y tiene los mismos efectos que la ley. No cualquier sentencia constituye precedente, tiene que pronunciarse sobre el fondo, constituir cosa juzgada y tiene que identificar el precedente con precisión, tiene que precisar el extremo de su efecto normativo y debe formular la regla en que consiste el precedente. En ese punto, yendo al derecho comparado, existe una clara diferencia respecto de lo que sucede, por ejemplo, con las sentencias que emite la Corte Suprema de los Estados Unidos, las cuales se limitan a decidir las controversias y son los operadores jurídicos los que interpreten el alcance y ámbito de la aplicación de la decisión. Pero recordemos que en el sistema del common law, en el sistema norteamericano, los pronunciamientos de la Corte Suprema obviamente son precedentes. En cambio, en nuestro medio, el legislador exige del órgano jurisdiccional unas especificaciones como las que acabamos de plantear. O sea, identificar el precedente con precisión, señalar el extremo de su efecto normativo y formular la regla en que consiste el precedente. Por otra parte, el nuevo Código Procesal Constitucional precisa también la cantidad de votos que se requieren o que requiere el Tribunal o la Corte Suprema para emitir un precedente, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional, puede expedir precedente con 5 votos, con 5 de 7 votos, son 7 los miembros del TC, en cualquiera de los procesos constitucionales que conocen. Y aquí el legislador no ha hecho mayor especificación.
O sea, en cualquiera de los procesos constitucionales que conoce el TC. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que podría plantear precedentes constitucionales en casos de absolución de procesos abstractos, como son la evaluación de inconstitucionalidad de una ley, o como es el proceso competencial. Y la pregunta que me hago es, ¿de qué serviría establecer un precedente en esos casos? Cuando son procesos abstractos. Es distinto a elaborar un precedente en base a un amparo para establecer las normas correspondientes o cómo se va a tratar o cómo se va a interpretar una figura oscura del derecho. Pero en los procesos constitucionales de inconstitucionalidad y en el competencial siempre van a ser casos diferentes. Bueno, lo han hecho en general, no está mal, pero me pregunto la practicidad de un precedente en esos casos. Y bueno, ¿qué más tenemos? Eh, ¿Verdad? Recordemos que para elaborar la regla del precedente se necesita un caso concreto, y eso va en contra de lo que es el caso abstracto, ¿no? O la evaluación abstracta que realice el TC sobre los procesos de inconstitucionalidad o los procesos competenciales. Pero ya les dije, el legislador no estableció ninguna diferenciación. Entonces, en buena cuenta tenemos que el tribunal puede expedir un precedente, pero para ello debe tener 5 votos de los 7 magistrados que componen el pleno del TC. Asimismo, este artículo establece que la Corte Suprema también podrá expedir precedentes, pero en el caso de la Corte es diferente el número de votos, es de 4 votos conformes. Obviamente, para los casos que terminan o cierran el ciclo constitucional o de defensa de derechos en el proceso constitucional en la Corte Suprema, ¿no? Que es únicamente para el caso de acción popular. Entonces, tenemos de que el Tribunal Constitucional puede dictar precedente en todos los procesos constitucionales, con excepción del proceso de acción popular, que es único y exclusivamente del Poder Judicial, ¿no? Y esa limitante, obviamente, se nace del hecho de que en el marco de los procesos, obviamente, como les decía, el tribunal, la acción popular concluye en la Corte Suprema de Justicia, y también porque el artículo 6 del título preliminar lo establece. Dice que la Corte Suprema puede establecer puede establecer precedentes en los casos de acción popular. ¿Qué más? Consideramos de que los precedentes por parte de la Corte Suprema en los procesos de acción popular será de difícil realización, justamente porque también es un proceso abstracto, ¿no? Se trata de un proceso de control constitucional abstracto, tal como sucede con los procesos de inconstitucionalidad, como con los procesos de competenciales, ¿no? En donde propiamente no existe un caso. Justamente el control es abstracto, a diferencia de lo que sucede en los casos de control de normas por la vía del proceso de amparo, que son con casos concretos o controles concretos en las circunstancias del caso. Habrá que esperar y ver cómo lee la Corte Suprema, en este caso, el alcance y posibilidad de establecer precedentes en materias de acción de amparo, de acción popular. Bueno, vamos cerrando ya estos artículos del título preliminar. Cabe preguntarnos cómo se determinarían solucionar eventuales conflictos que pudieran existir entre el precedente que establece el Tribunal Constitucional y el precedente que pudiera establecer la Corte Suprema. Imaginemos este caso hipotético. Se emite una ley y esta ley es inconstitucional, pero aún así la ley se reglamenta y obviamente reglamentan aspectos o se desarrollan aspectos de un apartado inconstitucional de la ley, lo desarrollan y por tanto el reglamento también debería ser inconstitucional. Y paralelamente se presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, pero también una demanda de acción popular ante la Corte Suprema.
El TC verá la inconstitucionalidad de la ley y por su parte la Corte Suprema evaluará la inconstitucionalidad del reglamento. Imaginemos que trabajan exactamente de forma paralela los dos y ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional dice A y la Corte Suprema dice B o dice Z. Ante esa situación, el Código Procesal Constitucional ya ha establecido de que los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley, los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En consecuencia, para el caso bajo comentario, para el ejemplo propuesto, no le queda más que a la Corte Suprema hacerle caso a lo que dice el TC, ¿no? ¿Por qué? Porque también recordemos que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, ¿ok? Entonces, y obviamente el TC cierra, los pronunciamientos del TC cierran el sistema, ¿no? De protección de derechos en sede constitucional. Entonces, para cerrar la idea, si existe un conflicto entre el precedente del TC y el de la Corte Suprema, entendemos que ha de prevalecer por el precedente que establezca el Tribunal Constitucional. ¿Ok, señores? Continuamos entonces con otro artículo más. Ya vamos cerrando este tema del título preliminar para pasar a lo que es la acción de amparo. Perdón, la acción de habeas data, de habeas corpus, disculpen. ¿Qué nos dice el artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional? Pues en buena cuenta regula algo que ya se compartía o ya se señalaba de cierta forma en el título preliminar del antiguo Código Procesal Constitucional, Código Procesal Constitucional derogado. El legislador en este artículo 7 ha incluido la regulación del control difuso y señala que cuando existe un caso en que entre en conflicto la Constitución y la ley, los jueces deberán preferir la primera. Al fin y al cabo, esto es un reflejo de lo que ya establece el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución, ¿no? Entonces, en todo tipo de procesos, los jueces tienen el deber de garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Y a la luz de ello, podría decirse que todos los jueces pueden ser considerados jueces constitucionales en la medida que todos ellos tienen el deber de garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Pero en el artículo 7º, bajo comentario, se añaden dos requisitos para el ejercicio del control difuso. Primero, que la norma sea inmediatamente aplicable al caso. Eso tiene mucho sentido, ¿saben? Porque si la norma no le resultara aplicable al caso, el juez tiene que resolver, al caso que el juez tiene que resolver, entonces el control de constitucionalidad sería un control abstracto y no un control conceptual. Y recordemos de que el control abstracto de constitucionalidad es competencia única y exclusivamente del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema para los casos de acción popular. Bueno, en todo caso, para ejercer el control difuso, la norma tiene que resultar de necesaria e indispensable aplicación al caso en concreto. Esa es la primera regla de juego para la aplicación del control difuso. ¿Qué más? No debe existir una interpretación que resulte conforme con la Constitución. Es decir, de la evaluación de las múltiples interpretaciones que podría tener una norma, ninguna es constitucional. Y, oye Luis, y si por ahí existe alguna disposición y dentro de sus varias interpretaciones, al menos existe una de esas que resulte constitucional, entonces en ese caso no cabe ejercer control difuso. Porque para que opere el control difuso, no tiene que existir una interpretación constitucional de una norma. De otro lado,
El segundo párrafo del artículo bajo comentario establece que no se puede ejercer control difuso respecto de normas que hayan sido confirmadas por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, respecto de este límite hay que tomar en cuenta las excepciones que en su momento realizó el Tribunal Constitucional en el expediente 1679-2005, proceso de amparo/TC, donde se desarrolla, por ejemplo, que no se puede realizar control difuso respecto de una norma confirmada por el Tribunal Constitucional, siempre y cuando la Corte Interamericana no haya dicho que esa norma resulte contraria a la Convención, o bien que se haya modificado el ordenamiento, o bien que el tribunal haya advertido que pudieran haberse vulnerado derechos. En ese caso van a encontrarse a este límite que el Código Procesal Constitucional desarrolla respecto al ejercicio del control difuso. Entonces, recordemos, señores, de que lo que el Tribunal Constitucional señala en este expediente que le acabo de señalar, que también se los he compartido en los materiales, es de que no basta únicamente con el control convencional, perdón, el control constitucional, sino también control convencional. Y eso es un tema que será objeto de otra clase para ustedes seguramente en el diplomado. Bueno, seguimos. Seguimos con el artículo 8 del título preliminar. Este título preliminar incluye un principio o un artículo relacionado con los principios interpretativos. Y justamente es el que tienen frente a ustedes, ¿no? Esta disposición del nuevo Código Procesal Constitucional recoge el criterio interpretativo incluido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Recordemos que la propia Constitución recoge la idea de que los derechos reconocidos en la Carta Magna deben de interpretarse de conformidad con los tratados y añade expresamente el carácter de canon interpretativo que poseen tanto los tratados de derechos humanos del ámbito regional como del ámbito universal, ya que se refiere a la Declaración Universal y a cualquier otro tratado sobre derechos humanos, como por ejemplo es la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene un alcance de carácter regional, y cualquiera de los otros 16 instrumentos normativos aprobados en el marco de la OEA, donde el Perú es parte, ¿no? Y que el Perú es parte de esas convenciones, tratados, protocolos o como se le denomine de acuerdo al derecho internacional público. De otro lado, si ustedes se fijan y leen con atención este artículo 8, en cierto aspecto va más lejos que la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, porque añade al canon interpretativo la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las decisiones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, recogiendo la idea de control de convencionalidad. Repito la disposición para notar ese alcance. Dice, el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bacán hasta ahí. También con los tratados sobre derechos humanos. Hasta aquí va igual que la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Pero se añade, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que Perú es parte. Respecto a los tribunales internacionales, el único del que formamos parte fuera de la Corte Penal Internacional es obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco obviamente del Sistema Regional Interamericano de Derechos Humanos. Y en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos no existe propiamente un tribunal internacional,
pero sí existen comités relacionados con los distintos tratados que también pueden recibir peticiones de particulares y que forman parte del canon interpretativo, aun cuando no constituyen propiamente un tribunal internacional en los términos del derecho internacional público, como les decía hace un rato. Y por ahí me preguntarán, oye Luis, pero uno es parte de la Corte Internacional de Justicia. Sí, pero la Corte Internacional de Justicia no es una Corte de Derechos Humanos. Allí se determina violación al derecho internacional público. Ojo con ello, no al derecho internacional de los derechos humanos. Ya, perfecto. ¿Por qué el legislador entonces ha añadido esta idea del deber de convencionalidad especial que tienen los órganos jurisdiccionales? Digo especial porque en principio, señores, todos los órganos de los estados, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Interamericana, tienen el deber de garantizar la convencionalidad de su actuación. Pero digamos, todos tienen el deber, pero especialmente los jueces tienen un deber de magnitud o significado ampliado. Por eso es de que se incluye, ¿no? Entonces los jueces tienen que evaluar. No pueden interpretar desde la perspectiva únicamente del derecho constitucional, sino también tienen que evaluar cuáles son los pronunciamientos de la Corte Interamericana, los pronunciamientos que han establecido los comités. Ya eso es netamente control de convencionalidad e incluso va más allá. Son interesantes esta posición. ¿Qué más? El legislador añade en este código que en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y otra constitucional, los jueces preferirán la que favorezca a la persona y a sus derechos humanos. Así que aquí se añade, obviamente, un segundo criterio interpretativo, un criterio pro homine que intenta recoger, uno, la idea del margen de apreciación nacional desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una competencia de los estados, y también que los derechos fundamentales reconocidos en los tratados constituyen estándares mínimos, pero esto no impide que los estados se encuentren por encima de ese estándar mínimo de la convención internacional, del tratado, de cualquier instrumento internacional. Es decir, si el Estado garantiza más que el piso mínimo que establece un tratado internacional, entonces es perfectamente conforme con la convención. Lo que la convención establece son derechos mínimos que el Estado debe observar si el Estado se encuentra pero si el Estado se encuentra por encima de ese estándar, no existe ningún problema. Entonces, lo que dice en buena cuenta este artículo es de que se debe interpretar la protección de los derechos fundamentales o constitucionales desde una perspectiva pro homine con el estándar más alto de los derechos, ya sea la Constitución o los instrumentos internacionales, y por supuesto respetando la convencionalidad de la actuación del Estado. Pasemos al último artículo del título preliminar y pasamos inmediatamente a desarrollar algo de habeas corpus, que nos va a quedar corta la sesión. A ver. El artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional concluye con el mecanismo, este título preliminar concluye con el mecanismo para la integración del ordenamiento en caso de vacío o insuficiencia de las normas. En ese sentido, el artículo 9 señala que solo en caso de vacío o defecto del presente código, y hay que subrayar esta idea, ¿ya? Caso de vacío o defecto del presente código, son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí cierro paréntesis. Obviamente no se refiere a las fuentes del derecho como pautas interpretativas, que era lo que hablábamos en el artículo 8, sino que se refiere a la aplicación supletoria de normas procesales por ausencia o insuficiencia de la regulación de este nuevo Código Procesal Constitucional. Pero establece además que los códigos procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria,
siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional y solo ante la ausencia de otros criterios. Entonces, ¿qué tenemos con este artículo? Que el legislador pone unas muy fuertes barreras a la aplicación supletoria de normas provenientes de otros ordenamientos y tienen que encontrarse esas normas de conformidad con la lógica de protección de los derechos fundamentales que ha diseñado este nuevo Código Procesal Constitucional. Muy bien, señores, conmigo, con esto se cierra lo que son los 9 artículos del título preliminar con sus reflexiones. Les he pasado unos materiales que se desarrolla esto con mayor nivel y profundidad. Era bastante que hablar y nos quedan exactamente media hora para poder hablar y desarrollar algo de lo que es una de las principales garantías constitucionales, o quizás la de más clásica data, que es el habeas corpus. En la siguiente clase, y hago un paréntesis aquí, vamos a desarrollar el resto de garantías constitucionales en las 2 horas que tenemos. No por cuestiones de tiempo, no me va a alcanzar desarrollar tanto el aspecto sustancial como el aspecto procesal netamente del habeas corpus, pero les prometo que podemos cerrar todo lo que es el aspecto sustancial de este habeas corpus. Continuamos entonces. Proceso de habeas corpus. El proceso de habeas corpus, en buena cuenta, tiene una base constitucional y un desarrollo legal. Cuando hablamos del basamento constitucional, el artículo 200, inciso 1 de la Constitución vigente, señala que la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Acción de habeas corpus. En aquel entonces se hablaba de los procesos constitucionales como acción, en base al desarrollo procesal que había en aquella época. Pero hablar de acción o de proceso constitucional como tal, no hay diferencia para este momento en lo que tratamos de decir. Bueno, entonces tenemos de que el basamento constitucional nace del artículo 200, inciso 1 de la Constitución vigente, pero tiene un desarrollo legal en los artículos 1 al 38 del nuevo Código Procesal Constitucional. Recordemos que el nuevo Código Procesal Constitucional, me parece que del artículo 1 al 19 son un basamento general aplicable a todos los procesos constitucionales y de ahí entra el específico netamente del 20 al 38, que es sobre el nuevo Código Procesal Constitucional, que es sobre el habeas corpus. ¿Qué más? Si hablamos de la evolución del habeas corpus, Domingo García Belaúnde, gran constitucionalista, maestro de profesores de Derecho Constitucional y pionero en la materia de Derecho Procesal Constitucional, nos dice, y del Derecho Constitucional en el Perú, nos dice de que la figura del habeas corpus nace en Inglaterra a mediados del siglo III. Se le conoció como el High Prerogative Writ y sirvió para que una corte de common law pueda traer su presencia a personas que debían comparecer en juicio. Hay que tener en cuenta de que esta figura en sí no fue reconocida en un principio como un derecho, sino como un privilegio. Hablamos de que en la Inglaterra medieval, donde nace esta figura junto con la Carta, o mejor dicho, estaba contenida en la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, esta figura sirvió para que ciertos nobles que no habían podido pagar o tributar impuestos ante el rey, no sean llevados sin un proceso previo a ser encarcelados. Eso es lo que pasaba. Entonces, más que un derecho, era un beneficio, una prerrogativa que existía en favor de los nobles ingleses y no para todo el pueblo. Pero posteriormente esta figura fue desarrollándose y así tenemos que es contenida en el primer proyecto de regulación que se presenta en 1810 ante las Cortes de Cádiz.
y su primera consagración legislativa se da en Brasil, ya 20 años después, en 1830, y su consagración constitucional se produce en El Salvador en 1841. Pues bien, bastante interesante. Pero ¿qué más tenemos? García Belaúnde también nos habla de que los distintos nombres que tiene este proceso de habeas corpus. Así señala que en México se le conoce como amparo habeas corpus, todo conjunto. No hay una denominación separada. En Chile se le conoce como recurso de amparo que protege la libertad personal. Bastante interesante en materia de aspectos de derecho comparado, ¿no? Cómo se le conoce y cómo funciona en otras latitudes. Por su parte, en el Perú, la ley de habeas corpus data más antigua, de 1897, y posteriormente es incorporada a las constituciones del año 1920, 1933, 1969 y 1993, que es la vigente. Como les dije a un principio de la introducción, el Perú fue el primer país en Iberoamérica en adoptar un código procesal constitucional, y eso es un mérito bastante interesante. Recuerdo de que cuando se aprueba el Código Procesal Constitucional en el año 2004, les decía al principio que yo era estudiante, estaba a mitad de la carrera de Derecho en ese entonces. Quizás no me di la magnitud de importancia que existía en ese entonces por ser un novato, ser un estudiante de la carrera de Derecho, pero con el tiempo se vio, yo veía bastante, se vio ello, ¿no? La importancia del mismo. Yo veía bastante entusiasmado a mis profesores de la universidad en ese entonces, a constitucionalistas reconocidos, como el doctor Palomino Manchego, el doctor César Landa, bastante entusiasmado con ese tema, pero bueno, no medí en toda su magnitud la importancia de la aprobación de ese código del año 2004. Seguimos. ¿Qué se protege en buena cuenta con el habeas corpus? Bueno, el habeas corpus, señores, viene a proteger básicamente el derecho a la libertad individual estipulado en el inciso 1 del artículo 200 de la Constitución. Sin embargo, el artículo 2, en su inciso 24, literal B, habla de la libertad personal y dice, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo los casos previstos por la ley. Está prohibida la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. Pero además tenemos que el artículo 2, numeral 11 de la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a elegir su residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar del mismo, salvo por limitaciones de razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Entonces, tenemos tres conceptos. Por un lado, libertad individual, por otro, libertad personal y un tercero que es la libertad de tránsito. Consecuencia, habría que preguntarnos qué libertad o cuál de estos tres tipos de libertad se protege a través del habeas corpus. El Tribunal Constitucional, en una sentencia bastante conocida, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, estableció, por ejemplo, una especie de diferencia entre lo que es la libertad individual y la libertad personal. Y luego, en la misma sentencia, uno de los jueces o magistrados del Tribunal Constitucional, en uno de sus votos, profundiza en esta diferencia, señalando básicamente que la libertad individual es como el género y la libertad personal es la especie. Esto significa en buena cuenta que la libertad individual hace referencia a una libertad en general, a la autodeterminación de la persona, a poder elegir entre diversas alternativas, a tener una libertad plena. En cambio, la libertad personal hace referencia básicamente a la libertad de la persona, siendo más específico. Por cuanto hablamos básicamente de habeas corpus, se protege la libertad de tránsito, la libertad de locomoción. Y entonces,
cabría preguntarnos qué se protege a través de la libertad de tránsito o qué se protege a través de este proceso. Pues bien, la libertad de tránsito se podría definir como la facultad que tiene toda persona, y aquí hago la inclusión de persona nacional y extranjera, para poder ingresar, permanecer, circular o salir del territorio nacional. Nótese que estamos haciendo referencia a una actividad de locomoción, al poder trasladarse, circular, permanecer, ingresar o salir del territorio nacional. Como estamos haciendo referencia a un espacio geográfico, al señalar territorio nacional, estamos haciendo referencia al lugar donde puede ejercerse este derecho también. Pero este derecho también puede ejercerse dentro de un sistema de propiedad privada que de alguna forma restringe la libertad de tránsito. Por ejemplo, hay un caso del Tribunal Constitucional en donde no se permitía el acceso de un copropietario a la azotea de un inmueble de propiedad horizontal, es decir, en un condominio, uno de los dueños de un departamento no podía acceder al área común, a la azotea específicamente de ese condominio, pese a que era copropietario de los aires del inmueble, ¿no? Lógico, recordemos de que se fracciona los aires del inmueble o en la zona común entre todos los propietarios. Y el TC estimó su caso, ¿no? Entonces, pese a de que se dio en un espacio privado, esta persona pudo conseguir un pronunciamiento de habeas corpus a su favor. Y esto trae a colación lo siguiente, de que generalmente se interpone el habeas corpus para proteger la libertad de tránsito cuando hablamos específicamente de vías públicas. Pero también se puede realizar ante vías privadas que tienen un uso público. Por ejemplo, la servidumbre de paso, ¿no? Que se habla en los derechos reales. Hay casos en los que el TC se ha pronunciado también sobre la servidumbre de paso. En consecuencia, retomando la base normativa de la libertad de tránsito, las cuales se encuentran reguladas, como ya dije, en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, transitar por el territorio nacional y salir de él, entrar en él, salvo por limitaciones de razones de sanidad o por mandato judicial o por implicación de la ley de extranjería. Existen otras normas de carácter internacional en las cuales se señala el derecho de libertad de tránsito. Estas normas son las que tienen a su frente, que hablamos sobre el artículo 8, artículo 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que dice: toda persona tiene el derecho a fijar o de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. Y también el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala, inciso 1 o párrafo 1, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por él mismo y, a residir en el que con sujeción de las disposiciones legales. A residir en él con sujeción de las disposiciones legales. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido, sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por ley en zonas determinadas por razones de interés público. Entonces, habiendo visto ello, hay que dar significado a la de libertad de tránsito o a la libertad de tránsito. Tenemos que entender la libertad de tránsito como el atributo de jus movendi et ambulandi, que es básicamente la actividad de locomoción, libertad de movimiento y supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales. En consecuencia, estamos hablando justamente de este ejercicio de autodeterminación que tiene toda persona en un estado constitucional y democrático de derecho para poder lograr otros derechos más. Por eso se dice
o hay un gran sector doctrinal que señala que la libertad de tránsito es una precondición para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Es decir, no se puede ejercer plenamente otros derechos fundamentales si no se respeta, protege y garantiza la libertad de tránsito. Por ejemplo, una persona que se encuentra privada de su libertad por mandato judicial y está purgando condena en un centro penitenciario, definitivamente ve limitada su capacidad para disfrutar plenamente de otros derechos fundamentales por la sencilla razón de que su libertad de tránsito está recortada. Pero por ahí quizás ustedes me dicen, oye Luis, pero él puede trabajar dentro del centro penitenciario, sí, pero sus alternativas solamente se ven rodeadas por el tema del centro penitenciario. Pero por ahí me pueden decir, pero él puede estudiar también. Sí, pero nuevamente sus alternativas se ven limitadas por lo que solamente por la oferta que da el centro penitenciario. Entonces, no disfruta plenamente o hace correcto ejercicio de todos sus derechos. En consecuencia, se colige de que la libertad de tránsito es una precondición para el ejercicio pleno de otros derechos, llámense derecho a la educación, al trabajo, al libre desarrollo de la persona. Pero eso no es posible, por eso no es posible que se puedan garantizar o proteger derechos si no se garantiza previamente la libertad de tránsito. ¿Qué más tenemos? Ya hemos hablado sobre el significado de la libertad de tránsito, pero Luis, ¿quién es el titular del derecho a la libertad de tránsito? ¿Quién es el titular o sujeto activo de este derecho? Pues toda persona natural, nacional o extranjera, obviamente que en este último caso los extranjeros deben haber cumplido con las normas migratorias correspondientes, o sea, debe contar con visa de turista, visa de trabajo, carnet de extranjería, etcétera. Caso contrario, se le aplicarán las medidas sancionadoras, coercitivas, limitativas de este derecho tan fundamental como la libertad de tránsito. Y si ya tenemos al sujeto activo de este derecho, ¿quién es el sujeto pasivo que puede transgredir este derecho? Pues recae básicamente en el Estado, ¿no? O en cualquier persona natural o jurídica que represente al Estado, ¿no? Reconociendo así la eficacia vertical y horizontal de este derecho fundamental. ¿Por qué menciono eficacia vertical? Significa que las personas podemos oponer nuestros derechos frente al Estado. Así podemos proteger nuestro derecho a la libertad de tránsito ante el actuar de funcionarios y servidores públicos. Ejemplo, el clásico ejemplo de un efectivo policial que detiene a una persona sin que medie flagrancia delictiva o sin que medie mandato judicial correspondiente. Y hablamos también de eficacia horizontal cuando podemos oponer nuestro derecho a la libertad de tránsito frente a personas naturales o jurídicas que puedan atentar contra nuestro derecho. Por ejemplo, bueno, recordarán el caso de las rejas, que cierran, donde ciertas juntas vecinales cierran calles, ¿correcto? Bueno, ¿qué sucede? Están interrumpiendo el derecho de paso de la gente, están interrumpiendo, recortando el derecho a la libertad de tránsito de las personas. Y en muchos casos, esos procesos, mejor dicho, en muchos casos donde ha habido eh, la instalación de rejas, en ciertos barrios, en ciertos vecindarios, han terminado con la interposición de sendos procesos de habeas corpus, en los cuales en muchos han ganado, ha primado el derecho a la libertad de tránsito y en otros no. Hay decenas de casos sobre ellos, especialmente de diferentes municipalidades, ventilados en el Tribunal Constitucional y los invito a leer alguno. No les he puesto alguna sentencia al respecto. A ver si en los materiales que les comparta para la próxima semana les doy una que otra sentencia, al menos una fundada y la otra infundada, para que vean la diferencia. Bueno, te preguntarán ustedes, oye Luis, y entonces el derecho al libre tránsito es un derecho absoluto, no hay limitantes. Bueno, les comento que sí, sí hay limitantes. Nosotros no ventilamos el tema de los derechos absolutos. Siempre hay restricciones a cada derecho. Así se han establecido limitaciones, digámoslo así, como, limitaciones por razones
la doctrina los ha diferenciado en tres: restricciones explícitas ordinarias, ya sea por razones sanitarias, donde se pone en riesgo la salud o la vida de ciertas personas, ya sea por algún tipo de epidemia, pandemia, peste o demás que pueda suceder. El caso más cercano a una restricción explícita ordinaria a libre tránsito, podemos dar el ejemplo del caso de la pandemia por COVID-19, que en la época de Vizcarra se cerró absolutamente todo, ¿no? Manteniéndose solamente ciertas actividades. Por razones jurisdiccionales, alguna orden judicial de emitida por un juez, en las cuales se ordene la detención de alguien, ¿no? Razones de extranjería, tenemos, por ejemplo, de que ante la violación de la norma migratoria se busque la detención de alguien, ¿no? Por orden de la Interpol, o mejor dicho, por orden de un juez extranjero que ha pedido a la Policía Internacional, a la Interpol, la detención de alguien, ¿no? Por razones políticas, bueno, muchos son los casos de personas exiliadas de su país, obviamente que han sido buscadas y demás, para su detención. Razones de capacidad de ejercicio, bueno, recordemos de que, por ejemplo, las personas que son menores de edad no tienen un goce pleno de su capacidad de ejercicio y tienen ciertas limitaciones. Entre ellos, una de sus limitaciones es para el derecho al libre tránsito. Razones administrativas, como sanciones establecidas por migraciones a través de una resolución administrativa que impone una sanción de detención y ubicación y posterior expulsión del país, ¿no? A personas que incumplen con la normativa de migraciones. ¿Qué otras restricciones explícitas existen? Todas estas restricciones han sido desarrolladas en la sentencia 2876-2005 del Tribunal Constitucional, en un caso de habeas corpus. Bueno, tenemos restricciones explícitas extraordinarias para los casos de estado de emergencia o de sitio establecidos en el artículo 137 de la Constitución. Por ejemplo, si ustedes ven el peruano de las últimas semanas, en el marco del fenómeno El Niño, se han dado diferentes estados de emergencia en diferentes situaciones donde hay deslizamiento de tierra, riesgo de derrumbe por lluvia, y obviamente también entre las medidas que se han establecido justamente limitaciones a la libertad de tránsito. O también se ha declarado estados de emergencia en ciertas zonas de la selva a efectos de luchar contra el narcotráfico, luchar contra la delincuencia, y dentro de las medidas de derechos limitados que se encuentran es uno de ellos la libertad de tránsito. Por asilo diplomático, el caso más reciente que podemos recordar será el de Julian Assange, que estuvo detenido en la Embajada de Ecuador en Londres. Obviamente de que sí le han brindado asilo en esa embajada, asilo diplomático, que es una figura tradicional de los países latinoamericanos. Esta persona no podía salir de la embajada, ¿no? Para poder realizar otras actividades. Estaba circunscrito a la representación de la embajada para que no fuera apresado por el gobierno inglés. Extradición, caso de Fujimori, cuando lo extraditan de Chile, hace unos 20 años atrás aproximadamente. Y también hay otro tipo de restricciones, como restricciones implícitas por temas de seguridad ciudadana, ponderación del bien público y el derecho fundamental a la libertad de tránsito. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los derechos protegidos? Y vamos cerrando ya esta breve exposición del día de hoy. ¿Cuáles son los derechos protegidos a través del proceso de habeas corpus? Bueno, integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos, humillantes y violentado para obtener declaraciones, el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado o obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o conviviente, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el derecho a no ser exiliado sino por sentencia firme,
el derecho a no ser desterrado, expatriado, confinado por autoridad administrativa, ya sea por razones políticas, raciales, culturales, étnicas o por cualquier otra índole. El derecho a no ser separado del lugar de residencia o expulsado del país, sino por mandato judicial o por aplicación de la ley correspondiente. El derecho del extranjero a quien se ha concedido asilo político de no ser expulsado del país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad o por el hecho de ser expulsado. ¿Qué otros más? Derecho de los nacionales o del extranjero residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley correspondiente. ¿Qué otro derecho? Al de no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, o si ha sido detenido, ser puesto dentro de las 48 horas más el término de la distancia a disposición del juzgado que corresponde, de acuerdo con el literal F, inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Eso sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan. Ninguno de estos casos debe interpretarse que las 48 horas a las que acabamos de referirnos es un tiempo indispensable, sino el máximo a considerarse a nivel policial. ¿Qué otros derechos más tenemos? El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar conforme a la ley de la materia. El derecho a no ser detenido por deudas, salvo en el caso de delito de omisión de asistencia familiar. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República. Más, el derecho a no ser incomunicado, sino en los casos establecidos por el literal G, inciso 24, artículo 2 de la Constitución. ¿Qué otros más? El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquiera de sus modalidades. El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido, desde que es instado o detenido por la autoridad policial, u otras sin excepción. ¿Qué más? El derecho a retirar la vigilancia a domicilio y suspender el seguimiento policial cuando resulten arbitrarios o injustificados. Dado el tiempo, no voy a seguir entrando a revisión de los derechos protegidos con el tema de habeas corpus, pero quiero entrar rápidamente a lo que es la tipología de habeas corpus, que la podemos desarrollar rápidamente en estos 7 minutos que quedan. En el expediente 2663-2003, el Tribunal Constitucional ha desarrollado lo que es la tipología de habeas corpus. Al respecto, Néstor Pedro Sagüez nos dice, profesor argentino, nos dice que en su origen histórico el habeas corpus surge como remedio contra una detención. Sin arresto, el habeas corpus parecería no tener razón de ser, ya que es un remedio precisamente contra aprehensiones ilegales. Su meta natural por los demás estriba en disponer de una libertad. Sin embargo, el desarrollo del instituto lo ha hecho proyectarse a situaciones y circunstancias que, si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él. De ahí que se reconozca que algunas figuras del habeas corpus abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar derechos constitucionales, aunque de índole distinta. En ese contexto, la sentencia que les he mencionado ha desarrollado diferentes tipos de habeas corpus. Tenemos así el habeas corpus reparador, que se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física, como consecuencia de una orden policial, de un mandato judicial en sentido lato, de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil, de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haber cumplido la pena, o por sanciones disciplinarias privativas de la libertad. ¿Qué más? Tenemos el habeas corpus restrictivo, que lo empleamos cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, que en los hechos configurarían una serie de restricciones para su cabal ejercicio. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares, los seguimientos perturbatorios, carentes de fundamento legal y o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes, las reiteradas e injustificadas citaciones policiales, las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria, arbitraria y o injustificada. También tenemos el habeas corpus correctivo, ¿no? Que es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario
respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es regular a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o pena. Aquí es bastante interesante el pronunciamiento del caso Alejandro Rodríguez Medrano versus la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario, donde el TC señaló que mediante este medio procesal, el habeas corpus correctivo, puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste sea decretado judicialmente. Así, este habeas corpus correctivo procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, integridad física, psicológica o del derecho a la salud de las personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción, ya sea internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados. Tal es el caso de personas internadas en centros de rehabilitación y de menores o internados estudiantiles. Igualmente es idóneo en los casos que por acción o omisión importen violación o amenaza al derecho de trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes. De otro lado tenemos el habeas corpus preventivo, que podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe una amenaza cierta e irreversible. Ante ello, se recomienda la lectura de la sentencia de Patricio Garrido Arencentales contra el capitán PN de la Policía Nacional del Perú, Henry Huertas, material que se lo he pasado. Voy a correr porque ya estamos cerrando la hora. También tenemos el habeas corpus traslativo, donde se usa para la denuncia de mora en el proceso de demoras o mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o la tutela judicial efectiva. Sobre este proceso es de lectura obligatoria el caso Ernesto Fuentes Corro versus el 24º Juzgado Penal de Lima. También esta sentencia está entre sus materiales. Finalmente tenemos el habeas corpus instructivo, que se utiliza cuando no es posible ubicar el paradero de una persona detenida o desaparecida. Tenemos el habeas corpus innovativo, que procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro. Y el habeas corpus conexo, que se utiliza para situaciones no previstas en los tipos anteriores, tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida, o de ser obligado a prestar juramento o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo o contra el cónyuge o la conviviente o el conviviente, ¿no? Entonces, señores, disculpen porque haya corrido en estos momentos, que haya corrido bastante en esta última parte, pero tenía que hacerlo porque si no, no llegábamos. No sé si tienen algunas preguntas. El PPT, como les dije al principio, seguro se ha sumado, Romina, te sumaste después. Las preguntas y materiales, todo ha sido compartido con anterioridad a los administradores de AFOCAP. Y ellos le van de CEFOCAP, perdón, y ellos le van a transmitir o dar todos los materiales que he tenido. Son alrededor de 18 materiales que les he separado para la clase de hoy, entre sentencias, materiales, separatas, artículos académicos y un libro sobre los tipos de habeas corpus a la luz de las sentencias del Tribunal Constitucional. No sé si tienen alguna pregunta y si no, las dejamos para la próxima semana. De pasada que pueden dar un vistazo a los materiales. Parece que no. Nadie ha levantado la mano. Que vea. Muy bien. Entonces, eso sería todo conmigo. Los administradores de FOCAP deben estar por aquí. Sí. Sí, doctor.